Se quedó frente al espejo, repasando por centésima vez aquel momento. La taza rota, las palabras duras, la puerta que cerró de golpe. Otra vez he fallado, se susurró a sí mismo, sintiendo el familiar ardor de la culpa bajo sus costillas. Un error tan pequeño, y sin embargo, la sensación era como si hubiera cometido algo irreparable. Así funciona el pecado. No es el fuego del infierno, ni una espada castigadora desde el cielo, sino una voz tenaz y persistente que susurra: eres malo. Una voz que habita en nosotros desde la infancia, alimentada por miles de años de religión, cultura y educación. Pero, ¿y si todo este tiempo hemos visto el pecado desde el ángulo equivocado? Friedrich Nietzsche, el filósofo al que muchos tildaron de loco y provocador, no veía el pecado como una caída, sino como una maleta sin desempacar. Imagínalo, arrastras durante años un viejo baúl, temeroso de mirar dentro. Y cuando al fin te atreves, no encuentras monstruos, sino herramientas olvidadas. La ira que pudo convertirse en valentía, la lujuria, capaz de transformarse en pasión por la vida, incluso el orgullo, que bien podría haberse transmutado en una sana confianza. Esa es la psicología del pecado según Nietzsche. No se trata de luchar contra nuestras sombras, sino de emprender un viaje extraño, difícil, pero necesario. Abrir esa maleta y ordenar lo que hay dentro. Y lo más paradójico, quien se atreve a hacerlo suele descubrir que, en realidad, nunca hubo maleta, solo sus propias manos aferradas con fuerza al asa de una carga imaginaria. Estás en el canal Eco de Pensar, quédate con nosotros. Miró sus manos, manos humanas, comunes, capaces tanto de golpear como de acariciar. Las mismas que ayer se cerraron de rabia y hoy acariciaban con ternura a un gato dormido. ¿Acaso se pueden dividir sus movimientos entre pecaminosos y virtuosos? Cuando Nietzsche escribió que Dios ha muerto, no lo hizo con la alegría de un niño que se salta la clase de religión. Simplemente constataba un hecho: las viejas brújulas morales ya no funcionan. Imagina un enorme reloj medieval en la plaza del pueblo. Sus agujas están detenidas. Su mecanismo hace tiempo que no se da cuerda, pero la gente sigue usándolo para guiarse. Así ocurrió con el concepto del pecado. Los dogmas de la Iglesia se convirtieron en cáscaras vacías, pero la gente seguía sintiendo culpa por inercia, como aquel hombre que, 30 años después de su divorcio, aún se sobresaltaba al sonar el teléfono. Su exesposa llevaba años muerta, pero el reflejo seguía ahí. Pero, si lo piensas, ¿qué es el pecado sin Dios? Solo una acción que desagrada a alguien. Ayer era el amor fuera del matrimonio, hoy fumar en el balcón, mañana quizás será consumir azúcar. La moral cambia como la moda. Nietzsche planteaba una idea aterradora y liberadora. Ahora solo tú decides qué es pecado para ti. No el sacerdote, ni la sociedad, ni la tradición. Tú y tu conciencia. Como si, después de vivir en una casa con 100 reglas, no bajes al sótano, no toques el jarrón del comedor. De pronto te dijeran: esta casa es tuya, haz lo que quieras. La primera reacción es la confusión, la segunda el miedo, y solo después llega la comprensión. Ahora tus errores son realmente tuyos, tus victorias también, y esa carga de responsabilidad pesa más que cualquier sentimiento de culpa. Recordó sus años de escuela, ese niño del fondo del salón que siempre corría a quejarse con el profesor. Pedro se pelea, Juan copia. Él, en cambio, no sabía pelear ni resolver problemas, pero conocía todas las reglas de memoria. Nietzsche lo habría llamado un ejemplo claro de moral de esclavo. Cuando los débiles declaran pecado aquello en lo que no pueden competir con los fuertes. ¿No puedes vencer a tu rival?
Declara sus métodos deshonestos. ¿Pierdes en la competencia? Llama a los exitosos ambiciosos sin corazón. El cristianismo, según el filósofo, llevó esto a una escala monumental. En un mundo gobernado por la fuerza física y el poder, los débiles ejecutaron una astuta maniobra. Declararon virtud lo que era su única arma: sumisión, humildad, resignación. Bienaventurados los pobres de espíritu, una fórmula genial que convierte la debilidad en ventaja. El mundo moderno está lleno de ejemplos. Un oficinista tacha de adulación la habilidad de su jefe para conectar con la gente. Un hombre fracasado llama libertinaje al deseo natural de una mujer de elegir al mejor compañero. En este sistema, el pecado no es un mal real, sino una etiqueta que se pone a lo que provoca envidia o miedo. Como si un conejo, incapaz de trepar árboles, declarara pecadores a las ardillas por su habilidad. Pero Nietzsche muestra una salida: dejar de jugar este juego, dejar de llamar pecado a lo que simplemente no dominamos. Admitir, sí, no soy bueno en esto, y entonces o mejorar o aceptar con calma nuestras imperfecciones, sin etiquetas, sin hipocresía. Ese es el primer paso para pasar de la moral de esclavo a la honestidad con uno mismo. Estaba en un café, revolviendo sin ganas su bebida fría. Una idea lo perseguía desde hacía una semana: decirle a mi jefe lo que realmente pienso. Pero ayer, una vez más, asintió en silencio durante la reunión, y por la noche descargó su frustración con su esposa por una taza sin lavar. Nietzsche lo habría llamado un caso clásico de voluntad de poder reprimida, ese impulso que nos hace crecer, superarnos, fortalecernos. No en el sentido de dominar a otros, sino de tomar el control de nuestra propia vida. Cuando esta energía no encuentra salida, se convierte en sucedáneos tóxicos, agresiones sin motivo, autocrítica destructiva, obsesiones. Imagina una locomotora a la que se le bloquea el vapor. Tarde o temprano, la caldera estallará. Lo mismo pasa con la naturaleza humana. No se pueden reprimir indefinidamente las ambiciones, la sexualidad, el deseo de reconocimiento. Esas fuerzas o bien se canalizan en creatividad y logros, o bien estallan como pecados, arrebatos de ira, depresiones, adicciones. Los psicólogos modernos lo confirman. Muchos vicios son necesidades distorsionadas. El alcoholismo a menudo esconde sed de conexión. Las compras compulsivas, falta de alegría. Incluso las infidelidades pueden ser un grito del alma que anhela verdadera intimidad. Nietzsche proponía no luchar contra los pecados, sino transformar su energía. La ira en perseverancia, la pasión en creatividad. Hasta el orgullo puede convertirse en autoestima sana, como un jardinero que no arranca los brotes salvajes, sino que los guía por un enrejado. Ahí está la paradoja. Lo que llamamos pecado a menudo es solo nuestra fuerza vital mal encauzada. Como un río embravecido, puede arrasar o mover turbinas. Todo depende de cómo lo direccionemos. Estaba en la orilla del mar nocturno, donde las olas chocaban contra las rocas. En su pecho ardía algo similar, oscuro, indomable, vivo. En días normales lo encerraba muy adentro, como un secreto vergonzoso, pero hoy lo dejaba respirar. Nietzsche llamaba a esto el espíritu dionisíaco, la parte de nuestra naturaleza que no sigue la lógica ni las reglas. No el caos por el caos, sino la energía primordial de la vida, anterior a la moral y las normas. Como un arroyo que fluye sin preocuparse por si lo hace correctamente. El hombre moderno es como un jardinero que arranca todas las plantas silvestres y luego se queja de que su jardín está muerto. Declaramos pecado a facetas enteras de nuestra psique: la espontaneidad,
el éxtasis, el gozo animal de existir. En su lugar, cultivamos una serenidad artificial, como flores de plástico en una tumba. Pero el espíritu dionisíaco reprimido se venga. En el mejor de los casos, con una leve depresión, esa sensación de que falta algo. En el peor, con crisis nerviosas donde el control se pierde y se cometen actos que luego llamaremos pecado. Aceptar lo dionisíaco no es volverse un salvaje, es dejar de dividirse entre la persona decente y el monstruo interior. Como si un pianista, además de escalas, se permitiera tocar las melodías apasionadas que yacen en el corazón de la música. En todos hay espacio para el orden y para el sagrado desorden de la vida. Solo al admitirlo, dejamos de huir de nosotros mismos y probamos el sabor de la auténtica plenitud. Cerró los ojos e imaginó una escena extraña. Revivía una y otra vez esos momentos, gritarle a su hijo, mentir por conveniencia, acobardarse cuando más se necesitaba valor. Pero ahora no eran solo recuerdos, sino una rueda que giraba eternamente. No un castigo, solo un hecho, como el amanecer o las estaciones. Nietzsche llamaba a esto el eterno retorno, un experimento mental que divide la vida en un antes y un después. ¿Y si cada acto, cada llamado pecado, se repitiera infinitamente? No como castigo, sino como parte inevitable del universo, como la sombra de un árbol. Entonces ocurre algo revelador. La pregunta, ¿es esto pecado?, se transforma en ¿estoy dispuesto a aceptarlo como parte de mí? Como si, en vez de ocultar una cicatriz, uno decidiera, sí, esta es mi historia, sí, duele, pero soy yo. Los psicólogos lo llamarían integrar la sombra, los religiosos confesión sin arrepentimiento, los filósofos existencia auténtica, pero el fondo es el mismo, dejar de escindirse entre el yo bueno que mostramos y el yo malo que ocultamos hasta de nosotros mismos, porque al final nuestros pecados no son manchas al azar en el alma, sino parte de su diseño, como las grietas en un jarrón antiguo que no arruinan su belleza, sino que hablan de su historia. Aceptarlo no es justificar todo lo hecho, es dejar de huir de uno mismo, y entonces se descubre que lo más aterrador no es el eterno retorno de nuestros errores, sino la eterna huida de una verdad, que somos más complejos, contradictorios y humanos de lo que nos permitimos creer. Miró una foto antigua. Allí, 20 años atrás, estaba su primer gran fracaso. Entonces le pareció el fin del mundo. Hoy veía en ese instante no vergüenza, sino un punto de inflexión. Sin aquella caída no habría llegado a este ascenso. Nietzsche lo habría llamado convertirse en superhombre, no un ser perfecto, sino alguien que usa sus caídas como trampolín. El superhombre no es impecable, simplemente dejó de ver sus errores como estigmas, como un vinicultor que sabe que hasta las uvas más amargas pueden dar un vino exquisito si se trabajan bien. En la vida cotidiana vemos a estas personas constantemente. El exalcohólico que se convierte en el mejor terapeuta de adicciones. La mujer que, tras una infidelidad, crea un grupo de apoyo. El hombre que transforma su temperamento en carisma de líder. No son ángeles, sino quienes miraron a sus demonios a los ojos y firmaron la paz. El secreto no está en eliminar nuestras sombras, sino en darles el uso correcto. La agresividad se vuelve determinación, la pasión, energía creativa. Incluso la pereza puede ser sabia economía de esfuerzos. El superhombre de Nietzsche no es quien vence sus debilidades, sino quien deja de luchar contra ellas y aprende a manejarlas. Como un capitán experto que usa hasta el viento en contra para avanzar. Y al alcanzar este estado, ocurre algo asombroso. Ya no se gastan energías en autojustificarse o autocastigarse. Lo que antes era
pecado se convierte en parte de la fuerza propia, como un incendio forestal que, tras arrasar, fertiliza la tierra para nuevos brotes. Tomó su cuaderno, el mismo donde solía anotar tareas y fechas importantes, y hoy escribió en una página en blanco: mis llamados pecados. Su mano tembló al comenzar, sin excusas, sin autoflagelación, solo hechos. El primer paso fue más fácil de lo esperado: dejar de llamarlos pecados. No soy iracundo, soy alguien que a veces se enoja, no lujurioso, un ser con deseos naturales, no perezoso, alguien que sabe descansar. Las palabras cambiaban todo, como si una foto en blanco y negro de pronto mostrara colores. El segundo paso requería valor, hallar en cada vicio su reverso. ¿Acaso esa ira no lo ayudó una vez a defenderse? ¿Y la pereza no lo llevó a encontrar soluciones más inteligentes? Hasta la envidia era una brújula que señalaba sus verdaderos deseos. El tercer paso fue el más sorprendente. Empezó a agradecer sus defectos, no con orgullo, sino con ironía. Gracias, terquedad, sin ti me habría rendido. Gracias, ansiedad, me haces prepararme mejor. Qué extraño, lo que por años quiso erradicar ahora era casi un aliado. La práctica tomó 20 minutos, pero después sintió un alivio extraño, como soltar una mochila llena de piedras que cargaba desde hacía años. Las piedras seguían ahí, solo que ahora sabía que no eran basura, sino materiales, y dependía de él usarlas para construir una prisión o los cimientos de algo nuevo. Ese es el secreto: no luchar contra la sombra, sino dejar de huir de ella, voltearse, observarla y finalmente preguntar: ¿qué intentas decirme? La respuesta suele sorprender. Cerró el cuaderno y se acercó a la ventana. Afuera amanecía, un alba pálida de invierno. Una idea resonaba en su mente. ¿Y si todos estos años no luché contra pecados, sino contra mí mismo? Nietzsche comparó al hombre con un jardín. En él crece de todo: rosas nobles, arbustos espinosos, hasta plantas venenosas. Podemos gastar la vida arrancando cada maleza, o aprender a cuidar de toda esa diversidad salvaje. Los pecados son plantas en ese jardín. La ira puede ser fuerza que protege al débil, la lujuria, pasión que calienta una relación. Hasta el orgullo es solo un capullo de amor propio por abrir. El filósofo no pedía abandonar la moral, sugería algo más complejo: ser jardineros del alma. No arrancar lo que parece peligroso, sino entender que cualquier cualidad se vuelve virtud o vicio solo en nuestras manos. Miró sus palmas, las mismas que podían golpear o acariciar. No había en ellas santidad ni pecado, solo la libertad de elegir. Afuera ya era de día, un día común, una vida común. Solo que ahora sabía que no había respuestas prefabricadas, solo preguntas, y el derecho de decidir qué era caída y qué era avance. ¿Y si el verdadero pecado no está en nuestros actos, sino en renunciar a esa libertad? Si estas reflexiones resonaron en ti, agradecemos tu apoyo a Eco de Pensar con un like o suscripción.